Este video lo estoy grabando el mismo día que grabé lo que comenté sobre mi participación en el sofá. La misma camiseta, la misma ropa, el mismo escenario. Pero quería ya hablar de un tema diferente. Resulta que durante el sofá hubieron cositas que me pasaron, de las cuales quisiera comentar. Ya como artista a veces somos muy sensibles a ciertos temas y son cosas que de mi vida privada, de mi vida personal, cosas que de pronto no le he hablado a alguien más, pero pues quisiera comentarles a ustedes porque quiero que conozcan más de mí, quiero que sepan quién soy y quiero que conozcan la razón de muchas cosas, de por qué esto, ¿sí? La historia la que les voy a contar es algo puntual que sucedió en el sofá, que como artista a mí me toca, o sea, toca cosas sensibles de mí y me hizo reflexionar mucho. Dentro del sofá una chica se acercó, interesada pues en conocer mi trabajo, y en algún momento dijo: ve, pero todo tu trabajo es diferente, no parece que tuviera una misma línea gráfica. Y yo, wow, ok. Es cierto que los artistas a través del tiempo buscamos que nuestro estilo tenga una característica que sea reconocida en cualquier lugar, que diga uno, ese trabajo lo hizo tal persona. Y en ese momento me chocó mucho, o sea, para mí fue como, wow, ¿qué pasó acá? Y cuando me dijo esto, yo traté de explicarle un poco la razón, y fue como el momento de tratar de explicarle y el momento en que ella decidió que mi trabajo no valía la pena y se alejó. No me dijo nada malo, no fue grosera, fue una persona muy amable, muy bonita por acercarse a mi stand, y simplemente dio marcha atrás y se fue por su camino. Sí me dolió como artista ver que alguien rechazaba mi trabajo de esa manera. Pero ahí es donde va el tema, y es porque quiero contarles algo de mi vida personal. Verán, yo para el sofá llevé cosas de todos mis momentos como artista, desde cuando comencé hasta el día o los días previos al sofá. Que los últimos 2 trabajos que hice antes de entrar al sofá fueron la ilustración de Lady de Vimón, que me encanta, me fascina cómo quedó, y una ilustración de un personaje original que se llama Rosa. Es uno de mis personajes originales. Resulta que me di cuenta de algo reflexionando ya durante todos los días que han pasado desde ese momento. Y es lo siguiente, y es la evolución como artista. Y es algo que les quiero yo mostrar en este video, y voy a estar pasando imágenes de cosas que encuentre de mi material. Verán, yo comencé a dibujar muy tarde con relación a otros artistas. Propiamente dibujaba por gusto en mi época de colegio, en mi época de universidad, pero era muy esporádico. Cuando decidí realmente ser artista y a comenzar a dibujar de lleno, yo tenía unos 22 años, 23 años, y ya había comenzado a trabajar con mi carrera profesional. Fue cuando compré mi primera tableta gráfica y decidí comenzar a dibujar. Amaba, y aún lo amo, dibujar con pinceladas. No hacer una línea completa, bien definida, sino hacer muchas pinceladas. En eso entonces utilizaba mucho el color negro para generar sombras, cosa que hoy en día me doy cuenta que era un error. Estaba aprendiendo por mi cuenta, no tenía un profesor, alguien que me enseñara, simplemente el gusto y el amor por el arte, y tenía un estilo gráfico que me gustaba y con el cual quería trabajar y quería hacer mi proceso, y estuve un tiempo perfeccionando un estilo yéndome por esta línea. Era mi primer estilo. Considero que era la primera vez que había definido un estilo y que me gustaba y que amaba lo que hacía. Y de hecho, llevé esta ilustración al sofá. Primer estilo como artista. Después de eso llegué, y mientras estaba trabajando con mi carrera profesional me apareció una oferta de trabajar en una empresa que tenía relación con la industria del cómic. Acá en Colombia se estaba la empresa y el cómic se vendía en Estados Unidos.
Resulta que logré entrar a esta empresa y yo, wow, sí, por fin estoy trabajando como artista, comencé, imagínense, llevaría yo un año de haber comenzado a trabajar fuertemente en mí como artista y ya mi primer trabajo y en una empresa. Yo decía, genial, fantástico, era lo mejor en ese momento. Entré en esta empresa como artista y terminé no siendo artista. Terminé siendo el ayudante a la persona que hacía el color de los cómics. ¿Qué se considera ayudante? La persona que hace el color plano. Entonces resulta que yo lo que hacía era una organización del archivo previa para que el colorista pudiera aplicar el color de manera correcta. ¿Por qué? Porque como aún tenía carencias como artista, y acepto que tenía carencias como artista, no logré hacer lo que tenía que hacer. Entonces, un fracaso en mi vida dentro de un éxito. Y duré 3 años en esta empresa, 3 años en los que mi estilo artístico cambió. ¿Y por qué cambió? Yo tenía algo que amaba y me gustaba hacer, pero quería que esta empresa me aceptara como artista. Así que decidí cambiar mi estilo artístico para tratar de que quedara algo con los gustos de esta empresa. Esos años fueron muy difíciles, fueron horribles. O sea, horribles ¿en qué sentido? No las personas de esta empresa son hermosas, maravillosas, encantadoras. O sea, las personas de allá yo no tengo nada que decir, nada malo. Horribles en mi carrera artística, algo que lo recuerdo ahorita y me dan casi ganas de llorar. Durante esos 3 años estuve luchando mucho porque mi línea gráfica fuera aceptada para hacer color, para hacer línea, para hacer algo dentro de esta empresa. Esta empresa prometía que realmente podíamos trabajar con ellos, podíamos hacer este trabajo. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Definitivamente qué sorpresa. Mi línea gráfica cambió, mi estilo artístico cambió, pero no era yo. No me sentía yo. Era un artista que hacía una obra que no me llenaba. ¿Saben lo horrible que es uno como artista hacer una obra que no te llene? Simplemente eso se representa en los resultados. Solo trabajé color de 12 páginas en un proyecto para esta empresa y el color fue bueno. A mí me gustó el resultado, pero fue el único proyecto que logré sacar como artista con ellos. De resto siempre fui el ayudante de, ¿sí? Finalmente llegó pandemia y en pandemia me despidieron. Tristemente me despidieron. Yo estaba en ese momento en proyectos, por ejemplo, de comprar una casa. Eso se cayó. Me sentí, wow, es duro. Me sentí el hombre más fracasado de la vida. Y recordarlo es difícil. En fin, sentía que no era un artista y sentía que había fracasado. Pero a pesar de eso, esto era otra etapa más de la vida. Era pandemia, se cerraron todas las calles, la ciudad quedó cada uno aislado en sus respectivas viviendas. Yo desempleado, con una línea artística que no era yo, como les cuento. Y ahí va, ya son 2 estilos artísticos en mi vida. 2 diferencias de quién fui yo como artista en ese momento. Y para esos días yo encerrado en Bogotá logré trabajar en una panadería y al mismo tiempo yo había descubierto como un año atrás, a ese momento, que había forma de ofrecer servicios para trabajar como
artista en diferentes plataformas. Así que esos días de pandemia lo que hice fue comenzar a trabajar en estas páginas, a ofrecer mis servicios en estas páginas. Mi estilo artístico, como les cuento, cosa de otro mundo, o sea, no era algo con lo que yo me sintiera a gusto. En ese momento ya tenía mis 27, 28 años de edad. Y imagínense, o sea, hay mucha gente joven que tiene 18, 17, 20 años y ya tiene una línea artística definida que es hermosa, y yo a esa edad sentir que no tenía algo que me gustara, para mí era triste, pero yo quería seguir siendo artista. Cada fracaso es un peldaño más que toca atravesar, o que toca subir, o que toca sobrepasar, un muro que toca romper para poder llegar a donde quieres llegar. Wow, bueno, trabajé un tiempo ahí, logré conseguir mis primeros trabajos como artista en esta página. Después de conseguir mis primeros trabajos, comencé a trabajar en mí como artista, comencé a volver a encontrar mi estilo. Había aprendido cosas en el proceso de tratar de ser alguien que yo no era en esta empresa para poderlos complacer, y tenía ese conocimiento que había adquirido en ese momento, y tenía lo que al principio era yo como artista, lo que había querido yo ser, y empecé a mezclarlas. Empecé a mezclar lo que siempre quise ser antes de trabajar en esta empresa y lo que aprendí al tratar de ser alguien que yo no era en esta empresa. Empecé a mezclarlos hasta que salió un estilo artístico que mezclaba ambos factores y que me hacía un poco más ser yo. Finalmente comencé a trabajar en esto, comencé a sacar algunas ilustraciones que me fascinan, que hoy en día todavía me encantan y son parte de mi proceso, que llevé al Sofa, que llevé a este evento donde esta chica me dijo: tu estilo artístico tiene diferencias. Y sí, tiene diferencias. ¿Por qué? Porque yo he sido un artista diferente y he buscado mi estilo en diferentes etapas de mi vida. Ahí ya sería un tercer estilo artístico. Si tú ves cada uno de los trabajos que yo he hecho de esos tres estilos artísticos, vas a encontrar similitudes porque yo sigo siendo el artista que los hace, pero vas a encontrar diferencias porque sigue una búsqueda del estilo artístico. Y es algo que yo quiero que tú aprendas que tu estilo artístico va a estar en evolución constantemente si siempre estás buscando cosas. Está bien el que encuentra un estilo con el que se casa y sigue dibujando toda la vida, pero yo soy alguien a quien le gusta explorar, a quien le gusta estar investigando, estar estudiando, estar haciendo muchas cosas. Y eso es lo que me ha definido a mí como artista. Seguí evolucionando este estilo, seguí trabajando en él, seguí mejorando. Ya pasó un tiempo y yo empecé a estudiar más. En fin, llegó el momento de las inteligencias artificiales y en ese momento yo creía que también tenía que mejorar como artista, y seguí estudiando y seguí haciendo varios procesos para poder mejorar y lograr esto. Pero en ese momento aún seguía queriendo tener una cierta línea gráfica y seguí estudiando hasta llegar al nivel que tengo actualmente como artista. Resulta que ahí hay una diferencia en que mi nivel despegó mucho. ¿Por qué? Porque ya tenía lo que quería hacer como artista y me exigí lo suficiente para avanzar demasiado, para lograr llegar a ese nivel que siempre soñé, que siempre quise. Y después me puse a mirar el trabajo que decía la chica, pero hay diferencias. Y esas diferencias hacen parte de mi historia, hacen parte de mí, hacen parte de lo que soy. Y hacen parte de todas las luchas que he tenido a través de mi vida para llegar a ser quien soy. Y le doy gracias a esta chica por haberme hecho dudar de mí, haberme hecho preguntar qué está sucediendo y haberme dado cuenta al final que toda mi obra está contando una historia. Y quiero que esa historia la conozcan ustedes. Y por eso llevé trabajos artísticos tan diferentes al Sofa. Llevé estilos artísticos que cuentan mi vida realmente, cuentan mi vida como artista. Mis sufrimientos, mis luchas, mis ganas de crecer y cómo
cada cambio artístico ha sido un cambio en mi vida, una evolución en la misma. Y pues eso era lo que quería, o sea, eso era lo que quería llevar definitivamente, eso es lo que quiero mostrarles. Y cuando mi segundo estilo artístico esté bien definido, les voy a decir, es que tengo dos estilos artísticos. Una cosa es para dibujar mis personajes realistas, otra cosa es cuando quiero acercarme un poco más a un estilo manga, y creo que ahí va, esos dos son dos compatibles que tienen sus pequeñas diferencias, pero sigue teniendo un estilo similar, y el de los muñequitos kawaii que quiero ahorita. Y de hecho pienso en hacer ilustraciones donde se mezclen ambos estilos. Y es ahorita mi tarea, empezar a hacer ilustraciones donde se mezclen ambos estilos para demostrar que sí son todos hechos por mí, y para que se den cuenta aquellos que aún no conocen mi historia, que es mi trabajo y que así es como yo lo hago. ¡Wow! Y eso era lo que les quería contar. Eso era en definitiva todo lo que quería que supieran de ese momento, de esa perspectiva de mi vida. Y espero que les haya gustado la historia, espero que no haya sido tan larga. Y espero que cuando esta chica se acerque de nuevo, poderle, bueno, si en algún momento me vuelvo a encontrar con ella, poderle definir todo esto que les estoy contando a ustedes. Gracias, gracias por ver, gracias por llegar hasta aquí, y gracias por conocer un poco más de mí, gracias por interesarse en saber quién soy.